Hola, ¿qué tal amigos de Facebook, Instagram y YouTube? Bienvenidos, esto es Nación de Gracia. El día de hoy vamos a ver sobre cuál es la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos muchas veces la palabra voluntad. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17, nos dice lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina o la enseñanza es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Reconozcamos la misericordia de Jesús demostrada a través de sus manos. La voluntad personal o la voluntad de Dios. La voluntad personal, entendemos que nosotros se demuestra en nosotros la voluntad personal cuando tenemos deseo o la intención para decidir con libertad, o también para hacer algo, como por ejemplo yo puedo comprarme una pizza todos los días porque lo deseo y así lo quiero. Una voluntad individual. Muchas veces esto es manejada descontrolada o también mal usada. La voluntad de Dios. En la Biblia encontramos también la voluntad de Dios. Hay muchos relatos de muchos personajes bíblicos que quisieron hacer su voluntad. No quisieron entrar en la voluntad de Dios ni hacerle caso, pues muchas veces se descontrolaron o también fueron mal manejadas. Es el caso del rey Saúl. Etimología de la palabra voluntad. La palabra voluntad procede del latín, que se dice voluntas, y esta palabra significa querer o desear, o propiamente significa la potestad de dirigir el accionar propio. Significado. La palabra voluntad implica generalmente la esperanza de una recompensa futura, de un esfuerzo propio que yo hago o de algo que yo deseo alcanzar o yo espero alcanzar con una fuerza hecha por mí, con un esfuerzo de mi persona para un beneficio que va a venir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Número 1, veamos. Andar en integridad y hacer justicia. En el libro de Salmos, capítulo 15, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Andar en integridad, andar en lo puro, en lo santo, como también hacer justicia. Nosotros somos llamados para ser justos, hacer justicia con justo juicio. Cuando recibimos una mala justicia de alguien, que es injusticia, cuando nosotros hacemos una buena justicia, pues no hay necesidad de hacer de venganza, pues el Señor se encargará de ello. Pues nosotros nos toca ser justos, vivir justos como Él nos llamó a ser justos. La voluntad de Dios. 2. Dios sea glorificado por nuestras obras. Encontramos en la Biblia también este versículo de Mateo capítulo 5, versículo 16, que dice lo siguiente: Así alumbré nuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, a nuestro Padre, que está en los cielos. Así que el dar testimonio a las demás personas de que Cristo vive en tu vida y hablar, andar conforme a su voluntad, hablar de Él, pues, y actuar como Él, pues nos ayuda a dar testimonio para que puedan ser glorificado su nombre, para que las demás personas puedan ver a Cristo. La voluntad de Dios. 3. Amor al prójimo. Esto no puede faltar. La voluntad de Dios es eso también. En el libro de 1 de Juan capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente:
Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay otros versos como también que indica que amar al prójimo como a ti mismo. Y ahí, si se dan cuenta, existen dos mensajes: que debemos de amar a nuestro prójimo y también a nosotros mismos, o como nosotros mismos. Primero amar a nosotros y así amar a nuestro prójimo. Voluntad número 4. La voluntad es agradable y perfecta. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta voluntad de Dios jamás será desagradable en tu vida cuando cada vez vayas en el mundo y conozcas personas y puedas aplicar tus conocimientos que hayas aprendido de Dios. Y será perfecta, jamás imperfecta, porque todo lo que hagas de acuerdo a la voluntad de Dios será correcto ante los ojos del Señor. Resumen. Vamos. Vimos la voluntad de Dios en 4 puntos. Primero, andar en integridad y hacer justicia, o ser justo, vivir en la tierra como tal. 2, Dios sea glorificado por nuestras obras, dar testimonio ante las demás personas, haciendo lo correcto y aconsejando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amor al prójimo. El número 3, debemos de amar, dice la palabra que debemos amar como nosotros mismos nos amamos. Eso se refiere a que debemos exigir que se haga lo correcto para bien, para la persona que nosotros apreciamos. Número 4, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, jamás es desagradable e imperfecta, pues obedecemos porque el Señor conoce y sabe lo que hace. Y nosotros pues obedecemos por amor y porque creemos que Él hace su voluntad de nosotros y siempre será agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Mi nombre es David. Nos reencontramos para la próxima semana. Les invito a que puedan suscribirse a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Nos reencontramos para la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao. Gracias por estar en contacto.